Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros el decano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, Carlos Newland. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Carlos Newland. Carlos, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer. Carlos, ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad, en el colegio secundario... ¿A cuál fuiste? Fui al Colegio San Pablo y allí la verdad que me interesaban muchos temas. Me interesaba filosofía, y hice pocos años de filosofía, primero en la UBA y después en la UCA. Me interesaba quizás matemática, menos, y me interesó economía como algo que sintetizaba muchos otros intereses. Así que eventualmente, tomé la decisión de estudiar economía en la UCA. En ese momento yo creo que había dos opciones, la UBA y la UCA, y me decidí por la UCA, que fue una experiencia muy linda. ¿Qué profesores recordás de la UCA en la carrera de Ciencias Económicas? Muchos, porque fue una época en que muchos profesores que estaban en la UBA, estamos hablando del año 76 a 82, la UBA quizás era un entorno no abierto al pensamiento en ese momento del gobierno militar. Y entonces recuerdo, y por otras razones, muchos grandes profesores se acercaron a la UCA, entre ellos Guido Di Tella, que me acuerdo como un profesor excelente. Él es, además de haber escrito una teoría sobre el crecimiento económico argentino, después destacó por haber estado en el gobierno de Menem como canciller. El ayudante de él era Pablo Gerchunov, o sea, también otro gran profesor. Sí. Y después me acuerdo Salduendo, Guadani, Cuello, Petrecola, todas personas que digamos, con gran trayectoria, muchos de ellos vinculados al Instituto Di Tella, al que también estuve vinculado algún tiempo. Sí, un gran cuerpo de profesores hay. Así es. Me acuerdo también de Rolf Mantel, que era un matemático, quizás uno de los más destacados de Argentina, ¿no? Que nos enseñaba computación en un momento en que todo lo que era hoy es increíble, ¿no? Hoy ya inteligencia artificial te hace lo que le pidas automáticamente. En ese momento había que programar para hacer una regresión lineal simple, era casi un trabajo monumental. Y eran los inicios, ¿no? En esa época por supuesto, no había internet, y la computación no había procesadores de texto todavía. O sea, escribíamos con la Olivetti, papel. Sí, o a mano mucho. La verdad que me estuve acordando lo que era esa época, lo que era escribir un texto, ¿no? Donde vos la pensabas mucho más, porque si vos tipeabas algo y primero podías corregir algo con corrector líquido, sí, blanco, pero si hacías mucha corrección ya no te servía, tenías que volver a tipear todo o empezar a cortar con tijera y agregar, especialmente si hacías una tesis, como yo empecé a hacer pocos años después, antes de que llegaron los procesadores de texto. Era un trabajo monumental y te cuidabas muchísimo. No escribías así libremente, hacías un esquema en papel con Avirome y solo tipeabas cuando ya tenías muy claro, muy distinto cómo se trabajaba. Y Carlos, ¿cómo fue tu decisión de ir a estudiar a Oxford? Estamos hablando año 82 ya. Claro, yo ya ahí pensaba irme a estudiar afuera y menciono tres profesores más: Javier Villanueva, Roberto Costés Conde, sí, y Ezequiel Gallo, ¿no? La verdad que el cuerpo de profesores era magnífico.
Y bueno, hablando con Ezequiel Gallo, decidí aplicar a varias universidades, pero básicamente en Inglaterra. Y eh, finalmente me aceptó la Universidad de Oxford, donde hice la maestría. Allí me pasé de economía a historia, eventualmente más adelante a historia económica, pero en ese momento esta vocación múltiple que yo tenía por las humanidades, bueno, me iba afectando las decisiones. Así que partí para allá. En ese momento también estaba el fellow Guido Di Tella, que estaba exilado. Eh, Recordemos que él estuvo en el gobierno de Isabel Perón Claro, y de Perón como en algún puesto gubernamental de la cultura. Y cuando vino el régimen militar lo apresaron. Bueno, eventualmente con ayuda de Alfredo Martínez de Oz lo liberaron y creo que así fue. Y bueno, terminó en un college en Inglaterra, en Oxford, y bueno, ahí fui yo y me reencontraría con él. Así que bueno, la verdad que ir allí y tener una biblioteca espectacular, recursos y grandes profesores fue magnífico. Hoy, la forma en que hoy trabajamos es muy distinta, porque el Internet ha acercado, cuando uno investiga, toda la información mundial, los papers, uno hoy los pide, los tiene o puede pagarlos y los tiene instantáneamente. En ese momento era muy difícil acceder a recursos, a investigaciones, claro. a todo tipo de recursos bibliográficos. Yo ahora estoy viendo, para ese tipo de investigaciones, que viene una segunda oleada. La primera fue el Internet, que hizo accesible mucha información y muchos papers. Hoy la inteligencia artificial es un segundo shock tremendo para nuestra investigación, porque especialmente cosas como yo hice y algunas hago de tipo histórico, permite, en el mundo hay miles de investigadores produciendo papers. Por ejemplo, creo que China es el que más papers produce hoy en día en el mundo. Pero muchos se escribe en inglés y a eso más o menos podés acceder, Sí, pero hay muchísimo que se escribe en cada lengua. Entonces, la gran ventaja de inteligencia artificial es que te permite hacerle preguntas y que se meta en todos los papers en lenguas distintas y te haga resúmenes o traducciones o te dé conclusiones. Así que qué bueno, claro, revolucionario. me acuerdo desde que llegó, cuando yo estaba en Oxford, llegaban los procesadores de texto, ¿no? Yo me había comprado una computadora Commodore 64, Sí, que hoy no, es mucho menos que una calculadora de $1. sí, Y llegaron los procesadores de texto y vos tenías que ir a un lugar que te alquilaban las computadoras a un precio muy alto. No me acuerdo, que para esa época era como que te diga 10 euros la hora, ¿no? sí. Así que, y tenías que programarla cada vez que la usaba. Era dificilísimo de usar y perdías mucho tiempo. Bueno, todo eso fue evolucionando rápidamente. El segundo hito que me acuerdo, cuando yo terminé mis estudios, fui a enseñar a España, ahí por el 92, y apareció el correo electrónico, ¿no? Wow, otra Me acuerdo revolución. que eso fue otra revolución, y quizás más importante, bueno, tan importante como el correo electrónico, fue que vos podías usar el attach, podías mandar documentos por correo electrónico. Eso fue como inmediatamente después, era difícil, pero hoy lo que es adjuntar un texto lo hacemos automáticamente. Bueno, eso fue una gran revolución porque permitió, yo creo que reemplazó definitivamente al fax eso, ¿no? Claro, y Carlos, volviendo a tu experiencia en Oxford, vos llegás en el 82 y 82 es símbolo de Guerra de Malvinas. ¿Cómo viste ese proceso estudiando en Inglaterra? Bueno, yo estaba acá y yo había aplicado, me habían aceptado y bueno, tuve la duda de ir o no ir, ¿no? Además, Claro, cuáles eran las condiciones, pero bueno, después el enfrentamiento terminó y pude irme, y había miedo que los argentinos en algún momento, creo que les bloquearon las cuentas. Bueno, eso ya no ocurrió y la verdad que no me afectó menos mal. Mi padre era militar inglés. Era de origen argentino, pero bueno, quedó huérfano y lo mandaron a estudiar a Inglaterra. Después
hizo la Segunda Guerra en Inglaterra, Ah, ejército inglés, después volvería a la Argentina, pero teníamos una fase anglo en mi familia, bueno, que me ayudaba también con el idioma y todo. ok, ok, ok. Una vez que terminás la maestría en Oxford, decidís irte a Leiden y hacer el doctorado, ¿no? Sí, yo volví acá, yo estaba trabajando en ese momento en un tema, eh, hice un poco mi tesis de maestría y después de doctorado. Estaba trabajando el tema de la educación en el siglo XIX, especialmente las consecuencias de la privatización de la educación que realizó Rosas en el 38. La hipótesis general es que se había derrumbado a nivel educativo y yo dije, bueno, vamos a intentar medirlo. Claro. Y entonces en la maestría hice hasta el 52, 1852, mostrando más o menos que la educación había continuado, la escolarización no había caído, la educación privada había reemplazado a la pública. Y después miré el periodo, digamos, 52 a 60 para el doctorado, lo agregué, donde se expande el sector público. Y yo vi ahí claramente la idea era que se había aumentado muchísimo la educación, pero yo vi ahí claramente un fenómeno de crowding out, de que el sector público que iba creando Sarmiento, los que estaban allí en Buenos Aires, era en detrimento a empresas, a escuelas privadas que se cerraban, o estatización de escuelas privadas. Mm. Así que eso fue muy, muy interesante estudiar todo ese periodo. Y eso, con ese tema, me fui a Leiden. Al mismo tiempo, ya en esos 2 últimos años, un amigo mío que había conocido en Oxford, que es un gran historiador económico mundial, Leandro Prado de la Escosura, me invitó a formar parte de su equipo en una universidad española, la Carlos III de Madrid. Y entonces ya cuando estaba terminando el doctorado me fui a enseñar allí, donde pasé 5 años. Ay, qué bueno, qué buena experiencia, ¿no? En Madrid, en la Carlos III. Espectacular, sí. Sí, sí, espectacular, porque ahí éramos un grupo de personas más o menos haciendo cosas que nos interesaban a todos en historia económica, que es el departamento donde yo estaba, de mucha discusión, muy, muy animado, donde yo escribí mis primeros papers, que fueron publicados, digamos, internacionalmente. Maravilloso, además, Madrid es una ciudad maravillosa para vivir, en fin. Es como estar Así en que fue casa una también. muy buena. Sí, sí. Este, ¿Y cómo seguías conectado con cuanto pasaba en los 80 con Argentina? ¿Cómo mantenías, estabas informado, te mantenías en contacto? ¿Cómo era eh, esa experiencia de vivir en el exterior y la de extrañar Argentina? sí, yo ahí estaba, fui casado, ¿no? Así que por, es distinto irse solo. Eh, la verdad que sí, íbamos observando la Argentina, todo lo que iba pasando. Este, sí, pero me gustaba mucho la vida allí en Madrid, ¿no? Me acuerdo siempre una anécdota que nosotros, bueno, vivíamos también de lo que nos mandaban de acá de Buenos Aires, en parte. El sistema monetario español era como muy estable, pero en algún momento vimos que el Banco de España empezó a perder reservas y el gobierno había, empezó a prometer que jamás iba a devaluar. Bueno, nosotros los argentinos compramos inmediatamente dólares Sí, y yo me acuerdo que los españoles, porque ya la conocíamos esa historia, y los españoles nos miraban como criminales, que estábamos atacando su modelo eventualmente, por ejemplo, una claro. gran devaluación y logramos salvar parte de la plata que teníamos en pesetas en ese momento, ¿no? De la devaluación. Así que, pero me acuerdo cómo nos juzgaban Claro. como criminales, economistas que deben de haber dicho, bueno, este es el mercado que está anticipando lo que va a pasar, ¿no? Porque el gobierno está manteniendo un tipo de cambio irreal, ¿no? Así que siempre, siempre me acuerdo de esa anécdota. Carlos, ¿cuándo decidís volver a Buenos Aires, a la Argentina? Bueno, fue desencadenante que naciera nuestra primera hija, Carla. Volvimos a la Argentina, tenía una oferta para trabajar part-time en una fundación española que está en Argentina, que es la Fundación Ortega y Gasset, y también en la Universidad de San Andrés. Así que sumé las cosas y nos volvimos también con un bebé, el entorno familiar ayuda Claro. mucho.
Así que volví y allí estuve, ya no volvería de manera permanente o por largos periodos al exterior. Y ahí estuve en el San Andrés y en la fundación. Después, a los creo que 2 o 3 años, me contrató full time la Universidad de Itela. Así que esos fueron también unos años muy lindos. El de Itela era un lugar donde me volví a reencontrar con esos profesores de la UCA, que estaban todos, muchos allí ahora. Claro. Y ya me consolidé, continué mis líneas de investigación y la verdad que en torno a discusiones, debate con la gente que había allí era maravilloso y lo es todavía, ¿no? Y en el año 2000 llegás al rectorado en la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Sí, la verdad que me buscó una consultora y yo no estaba, en realidad, no tenía experiencia en conducción académica fuerte. Había sido director de 2 fundaciones, pero no había sido ni director de departamento ni decano. Y de pronto la consultora me ofrece a los 40 años ser rector. Y yo creo que ahí, en ese momento, la UADE, bueno, la UADE era una universidad ya grande, pero no tan grande. Estaba en un proceso de pérdida de alumnos, necesitaba mejorar la calidad, y ahí me convocó el que era el presidente del Consejo de Administración, Héctor Masuero, que todavía sigue la UADE, en el mismo cargo, entiendo. Y bueno, hicimos un equipo para transformar la universidad, que implicó una gran reforma curricular, modernización, cambio de profesores, y la verdad que dio efecto allí en la UADE, porque volvió a crecer. Yo me acuerdo no me acuerdo si cuando yo la tomé con 9.500 alumnos, cuando me fui eran 12.000, pero wow. hoy en día esa política siguió, hoy tiene 50.000 alumnos, es impresionante. Sí. Es como una universidad pública de tamaño importante. Así que, bueno, a los 4 años por temas personales dejé el cargo ese y volví un poco a emprendimientos personales, a la investigación, y me fui asociando lentamente con el SEADE, del cual terminé siendo rector. El SEADE, mientras la UADE era, o es, no sé si en ese momento era la universidad de las más grandes de la Argentina, el SEADE era la más chica del todo argentino, ¿no? Claro, porque fue fundada por Alberto Venegas Lynch hijo en el 78. Exactamente, era una universidad muy pequeña, fundada como un lugar de posgrado, especialmente de maestrías. Creo que fue la primera en generar un MBA en Argentina, y en un momento en que no estaba regulado el sector. Le fue muy bien durante ese tiempo. Otra institución parecida era el SEMA, que también ofrecía posgrados, maestrías. Y después el Estado lentamente reguló estas instituciones y las obligó a transformarse en universidades, ¿no? El SEMA lo hizo con cierto éxito, hoy en día es una universidad importante, y el SEADE le costó mucho más el tránsito. Bueno, yo intenté, cuando me tocó ser rector, después de Martín Krause, generar carreras de grado, y bueno, cuando uno es muy chiquito es difícil crecer. A veces está en un tema que se llama trampa de pobreza. Bueno, eventualmente yo dejaría, no dejé la UAD, pasé a otro cargo, pero bueno, hoy en día entiendo que el SEAD está creciendo, así que estoy muy, muy contento, porque es una institución muy, muy querida. Por supuesto, es un gran lugar de defensa de la libertad económica. Hace poco le dieron un honoris causa al presidente Milei en la CIADE. Así es, yo no estaba ahí en ese momento, pero sí, ha tenido revistas, ha sido un lugar de encuentro y de gran debate. Es interesante que haya un lugar de gran debate de ideas liberales en un país
que es de los más intervencionistas del mundo, ¿no? Claro. No hay una escuela liberal parecida en toda América Latina. ¿Y cómo fue tu llegada a la Universidad Católica Argentina, de vuelta, ya como decano de Ciencias Económicas? Bueno, fue una sorpresa para mí el lugar donde yo había estudiado, pero que nunca había vuelto, salvo había enseñado al principio de mi carrera, en la carrera de Ciencias Políticas, de mi carrera docente. Me llaman también para entrevistarme, estaban buscando renovar el cuerpo de decanos, con gente que venía de afuera, de la institución, y bueno, pasé un largo proceso, porque acá en la UCA inclusive se ponen los candidatos a consulta del claustro docente, y bueno, finalmente fue elegido, y trabajé en el equipo con el rector Miguel Schiavone, que era decano de medicina y ha sido rector por varios años, y bueno, muy contento también, intentando modernizar la Facultad de Ciencias Económicas y crear, se han duplicado prácticamente la cantidad de carreras de grado y de maestría, y también modernizar la currículum, ofrecer opción de cursar materias en inglés, ayornar los contenidos. Bueno, muy contento y encuentro que está evolucionando muy bien la facultad, Claro, tiene tanto crecimiento que estamos posiblemente teniendo que limitar el ingreso de alumnos de alguna manera para el año que viene, porque ya estamos con las aulas al límite, ¿no? O posiblemente incentivando un turno tarde y noche para descomprimir la mañana. Los cambios, por supuesto, que estamos viviendo tecnológicos nos está afectando a la universidad, estamos ahí atentos a cómo va a impactar en la enseñanza, claro. en la evaluación y en los contenidos. Puntualmente, vos llegás en diciembre del 2021 al decanato de Ciencias Económicas. ¿Cómo estás viendo el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza? Hoy en día, casi lo que hacen los alumnos a veces nos superan a nosotros, ¿no? Porque ellos están absolutamente adaptados. Yo estoy viendo que está afectando muchísimo la forma de acceso a los contenidos. Hoy en día el alumno puede acceder a resúmenes de contenidos que antes no tenía más remedio que hacerlos. Y este es un problema, porque el ejercicio mental de realizar un resumen, un análisis de información, es un gran aporte de la persona y sus capacidades analíticas. Pero bueno, ya que está, tenemos que ver cómo cambiamos nuestro proceso de educación para ayudarlo. Hoy en día está viendo, hay que ayudarlo a hacer las preguntas correctas a inteligencia artificial y utilizando fuentes de información que sean las correctas. Por el otro lado, también nos va a ayudar mucho el trabajo de corrección de exámenes. Todavía no se ha hecho, pero yo creo que muy pronto lo haremos mucho vía inteligencia artificial, y esto va a permitir pedirle mucho más trabajos escritos a los alumnos, porque si uno le pedía cada clase un trabajo escrito, la tarea de corrección era monumental. Hoy en día, inteligencia artificial corrige muy bien si uno le da las pautas adecuadas, así que va a permitir desarrollar mucho más la comunicación, las capacidades de comunicación en el alumno, ¿no? Entonces yo veo por ese lado. Estamos a la expectativa, ¿no? Justo estamos teniendo discusiones. Esto fue muy rápido, este proceso, y está cambiando absolutamente. Antes la econometría o el análisis estadístico había que usar un software, había que cargar en Excel, Hoy uno le da los datos a inteligencia artificial y le hace preguntas y le da resultados, ¿no? Por ejemplo. Así que, Tremendo. y también programa, y también, bueno, cualquier tipo de análisis. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de contador público, ya inteligencia artificial es un auxiliar del auditor, detecta irregularidades, ¿no? en la contabilidad. Así que bueno, esto está transformando, todavía no podría darte una conclusión exacta, pero primero está transformando la vida empresaria y por ende nosotros que queremos preparar personas para la vida empresaria o para el análisis económico.
Carlos, me gustaría preguntarte ahora sobre tus papers o artículos que realmente han sido muy destacados. Uno de ellos es la mentalidad pro y antimercado a nivel mundial en base a un índice que hiciste. ¿Por qué no contás y le contás a nuestros oyentes cómo fue ese trabajo? Claro, esto surgió en realidad cuando yo estaba en el SEADE, y me acuerdo que uno de los miembros del Consejo Directivo, Federico Sorrequín, me dijo, ¿por qué vos que sos historiador no estudias, por qué el empresario argentino busca tanta protección del Estado? ¿Cuál es su mentalidad? Bueno, era una pregunta muy difícil, yo no la podía contestar, pero empecé a mirar valores y encontré esta fuente que es la Encuesta Mundial de Valores, que es una encuesta que se hace cada 4 años en 60, 70 países del mundo, sobre 500 preguntas, me acuerdo, más o menos. Entonces yo tomé las preguntas que le hacían a la gente sobre el modelo económico, que son las mismas para todos los países, por supuesto, y con eso pude hacer un índice de los países con mentalidad más pro mercado a los países más pro Estado, digamos, o pro regulación, intervención del Estado. Y bueno, salió un ranking muy interesante. Los países que aceptan más las ideas del libre mercado son los países, lo que nosotros llamamos la anglósfera, países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, en menor medida Gran Bretaña. Después le siguen países del norte de Europa, que nosotros siempre consideramos que son como medio, ¿no?, de ideas socialistas, pero en países como Suecia, Noruega, etcétera, hay una mentalidad muy pro mercado y muy competitiva, y algunos países de la sinósfera, como Japón, Taiwán, Vietnam, son con una mentalidad popular en favor del capitalismo. Y después viene el resto del mundo, que es más antimercado. Argentina está, por supuesto, como podemos esperar, en los últimos puestos de la lista. Me acuerdo siempre que los valores de Argentina eran casi los mismos que Rusia y Ucrania, y el valor de Argentina es interesante, es prácticamente igual al promedio entre Italia y España, que es de donde sí, de donde venimos, la mayoría. Los argentinos. Sí. Claro. Así que en esos países hay una mentalidad que se ha visto que los inmigrantes traen la mentalidad de sus países de origen y las replican. Porque nosotros tendemos a pensar a la ideología como algo que, nuestro pensamiento como algo que nosotros deducimos, pensamos, razonamos, pero es mucho más parecido a la religión. Es algo que nos viene transmitido por nuestros padres, por nuestra sociedad, y tendemos a mantenerlo en el tiempo, o el idioma, si querés, en que hablamos, tenemos que mantenerlo en el tiempo, y cambiar de idioma es muy difícil, es un proceso muy lento y tremendamente trabajoso que muy pocas personas hacen. ¿Y cómo será esa mentalidad argentina pro o antimercado ahora, ¿no? ¿Estará cambiando? Mira, nosotros vimos, una de las cosas que nos observamos es las mediciones durante el gobierno de Menem. Argentina muy pro Estado, y en algún momento, que coincide con la llegada de Menem, en medio de un desastre de inflación, la mentalidad cambió hacia una mentalidad más pro mercado. Y Menem encarna esto. No es que él era muy pro mercado originalmente, pero él se transforma, se da cuenta que por ahí la va la cosa y hace todas las reformas de la economía en favor del mercado. Pero a lo largo, una vez que la inflación se calma y el país se estabiliza, ese gen interventor o estatista vuelve a aparecer lentamente. Y uno ve que ya hacia el segundo mandato de Menem, ya la gente estaba empezando a cambiar, y cambió violentamente hacia el final, y cuando aparece Kirchner, en realidad Kirchner es la expresión de este cambio de mentalidad. Entonces la gran pregunta es si ahora el ciclo de Milei no está pasando lo mismo, ¿no? Tenemos una situación de caos, inflación, la gente harta con esto busca otra forma de pensar, y es probable que haya cambiado hacia una realidad pro mercado, pero en parte simplemente rechazo a la clase política, y tenemos que ver si esa mentalidad se mantiene en el tiempo. Esto lo vamos a observar. Según nuestra teoría hay mucha permanencia, o sea Sí. que es poco probable que haya un cambio radical, y se ven algunas encuestas. Pero bueno, también dependerá
del éxito de Milei, ¿no? Vamos a ver. Claro, claro, qué interesante va a ser seguir esos temas en los próximos semestres barra años, ¿no? Carlos, otro de los temas que tocas que también es muy interesante, sobre todo en el tema empresario, y ni hablar en el ámbito de la UCA, es el decálogo empresario según Enrique Yo. Sí, Enrique, yo no conocía mucho hasta que vine a la UCA de su pensamiento, sabía que había sido un empresario, que estaba en proceso de canonización, pero tenía una cierta imagen de alguien muy beato, muy santo, que está muy bien, por supuesto, para los que somos católicos, pero le tenía un poco de desconfianza a sus ideas de administración, ¿no? Y la verdad que cuando vine acá me pude, mira, nosotros tenemos el archivo de Yo, que es el archivo de la canonización, es posible que muy pronto sea declarado beato, y empecé a estudiar sobre sus ideas empresariales y escribí un pequeño paper inclusive. Y la verdad que me pareció, a medida que iba avanzando, una persona muy moderna en teorías empresariales. Había sido marino, medio autodidacta en temas económicos, después hizo algún curso en Harvard y era un gran lector. Y uno ve en sus escritos que sus ideas son muy modernas. Él era algo así como un liberal social, muy influido por la doctrina sobre la Iglesia, pero un creyente en la competencia, en la eficiencia en la empresa, pero también en el sentido que una empresa es una comunidad, un equipo, ¿no? Eso es muy moderno hoy en día, y muy adaptado hoy en día a la nueva empresa, ¿no? Y principalmente las tecnológicas, donde si la gente no se sienta parte y donde las jerarquías no son muy fuertes y hay equipos trabajando, y esto es algo que él observó y alentó, ¿no? Siempre, que el empresario tuviera gran cuidado de su equipo, los hiciera crecer. Por supuesto, él creía que la empresa era un colaborador de Dios en la creación. En algún momento la empresa está creando bienes que no están tirados en la naturaleza para agarrar. Claro, Crea bienes si se usan bien, para el bien de la humanidad, ¿no? claro, para el bienestar, sí, sí. Desde alimentarse hasta la salud, hasta la educación, ¿no? Y en eso, de alguna manera, el empresario es un colaborador de Dios, como lo es un artista o cualquier persona, o un arquitecto, ¿no? Claro, claro, claro. Hay otro artículo que publicás que es fantástico, que es ¿Fue Jesús empresario? Y en él reflexionás sobre cuál podría haber sido la profesión de Jesús antes de lo que se denominó su vida pública. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes de qué va el artículo? Es una serie de artículos raros que escribí durante la pandemia, donde no podía acceder a material que no estuviera en Internet. Y a mí me había interesado siempre, bueno, me interesan mucho los evangelios, ¿no? Por supuesto, pero había una discusión sobre cuál había sido la profesión de Jesús. El que fuera carpintero es una mala traducción de un término griego, los evangelios estaban en griego, con el que se describió a Jesús, que era tectón. Porque cuando se traduce al vernáculo, digamos allí con la reforma protestante, se tradujo tectón por carpintero, porque tectón en realidad es un constructor, y en Europa se construía con madera en general. Entonces se lo tradujo como carpintero. Pero bueno, en Palestina del tiempo de Jesús casi había muy poca madera, y lo que se sabe es que en realidad Jesús era un constructor. Y ahí yo un poco analizando su pensamiento, deduzco que no era un constructor pequeño, sino probablemente un constructor de tamaño al menos mediano, como su padre José, que conocía, él habla mucho del mundo financiero, de la gente que toma deuda, de gente que se endeuda, de los ricos, y también habla de inversiones, del rico que quiere hacer una inversión para tener un retorno, de una persona que licita un proyecto y se calcula mal los gastos, es decir, un montón de elementos que permite deducir que él no conocía el mercado financiero, conocía el mercado constructor. Yo personalmente creo que era un constructor en zonas rurales, no en zonas urbanas, y
las grandes construcciones rurales que él menciona son las torres de los viñedos, ¿no? Que eran torres de piedra, que todavía hay restos en Israel, que hacían los viñedos tanto para que alguien pudiera desde lo alto vigilar las viñas y que no robaran las uvas, o que alimañas no se metieran y picaran la fruta, y además esas torres mismas servían para que vivieran los trabajadores. Hay un montón también de reflexiones sobre el mundo laboral que él hace, por ejemplo, el que sale a contratar mano de obra. Entonces me da la impresión de que cuando él se dedica ya muy mayor, a los 30 años, de pleno a dar un mensaje nuevo y revolucionario, que era también una continuidad del pensamiento judío, él deja esa situación desde una posición relativamente acaudalada, y él se hace pobre, regala sus bienes a los pobres, que es algo que él le pide a los discípulos, pero lo hace desde una experiencia personal. Bueno, es mi idea. Así que me gustó mucho, y todavía no es que haya convencido a muchos con mi teoría, como tampoco con otras que tengo, pero muy interesante. Me he divertido mucho, sí. Y he aprendido mucho haciendo. Sí, le recomendamos a los oyentes de este podcast leerlo. Obviamente está en internet, porque está muy detallado y con las diferentes parábolas, etcétera, que tomas como referencia, ¿no? Así es todo. Si ponen mi nombre con Carlos Newman, escriben PDF, Claro. les van a salir estos papers. Y Carlos, ya yendo al final de la entrevista, obviamente nos interesa su visión, no solo como académico, de estudioso de la educación en Argentina, que lo has hecho muy puntillosamente y desde desde los inicios de la Argentina, a la educación en Argentina hoy. O sea, me gustaría ver, obviamente, la evolución de la Argentina y cómo está Argentina hoy en materia educativa, que me temo que la respuesta sea negativa, que no está bien. ¿Cómo ves ese tema? Sí, nosotros vemos, yo creo que Argentina es un país que se ha empobrecido, ¿no? Comparativamente. Uno ve que ya hay varios países de América Latina que nos han superado en ingreso per cápita. Esto hubiera sido impensable hace 50 años. Nosotros somos el país más rico de América Latina, ¿no? Y de pronto vemos cómo mala administración, malas políticas económicas nos han llevado a una situación de creciente pobreza, que se está reflejando también en el sector educativo, ¿no? Y los alumnos están en los test internacionales, nos va relativamente mal, pero esto nosotros lo observamos en los alumnos que entran a la universidad, ¿no? En general, que la capacidad de análisis, de lectura, de pensamiento, de razonamiento, tiende a ser muy pobre, y tenemos que dedicar muchos esfuerzos a no llenar los agujeros que nos dejó la escuela secundaria. Pues lo mismo debe decirse del tránsito del primario al secundario. En estos países, en general, lo que más falla es la educación primaria, ¿no? Tenemos los peores resultados. A la universidad llegan bastantes, pero el paso del primario al secundario suele ser muy, muy traumático. Y bueno, estamos a la espera a ver si inteligencia artificial nos va a ayudar o va a empeorar la situación, porque va a facilitar muchas cosas al alumno, pero lo que él necesita es adquirir, no sé, armas para razonar, para analizar, y eso también se nota mucho en la deficiencia del pensamiento matemático, ¿no? Que requiere capacidades analíticas y abstractas que son más difíciles de adquirir, ¿no? Así que estamos un poco preocupados. La pandemia fue muy negativa, empeoró la situación del alumnado, de la población estudiantil, y bueno, igual trabajamos día a día para tratar de tomar a nuestros alumnos, ¿no? Los alumnos que entran a la UCA entran con un examen de ingreso, así que ya hay un filtro y una ayuda para ellos inicial, porque hay un curso de ingreso, pero después en el primer año tenemos que seguir supliendo estos defectos, ayudándolos mediante tutores, mediante clases especiales, a tratar de hacer lo que no hicieron en el secundario. En el secundario uno debe salir una formación general, matemática general, analítica general, Sí. eso es lo que no está ocurriendo. Ok. O sea, la situación es
digamos, difícil o delicada, no quiero poner adjetivos, pero tanto en primario como en secundario en materia educativa. Sí, en general este tipo de países en América Latina ha desarrollado un sector universitario bueno, también secundario, pero donde se falla en el sector primario, que además se corresponde con el impacto sobre las personas más marginadas en el país, ¿no? Que en estas situaciones de pobreza creciente es una proporción de gente que crece, ¿no? Lamentablemente. Al no tener recursos económicos, es difícil mantener a sus hijos en la escuela, ayudarlos, tener tiempo, en fin. Son todos Claro. efectos negativos. Además hay otros efectos, ¿no? La desintegración de la familia, ¿no? La cantidad de hoy de unidades familiares que tienen un solo padre presente, todo eso no Conspira ayuda al contra, desarrollo. claro, Sí, conspira sí, contra la educación, absolutamente. claramente. Así Charlie, es. ¿qué consejos le darías a jóvenes que están ingresando hoy a estudiar ciencias económicas? Dos consejos. Uno es que miren todas las opciones de carreras. Antes teníamos administración, contador público, me acuerdo, son las dos opciones cuando yo estudié. Hoy hay, nosotros por ejemplo tenemos, pero lo tienen todas las universidades, licenciatura en liderazgo, en marketing, en analítica, en negocios digitales. Uh, en fin, un menú enorme de carreras, entonces, que van desde muy cuantitativas a menos cuantitativas. Entonces, la primera decisión es decir, cuán cuantitativo soy yo y cuán cuantitativa quiero que sea mi carrera, economía empresarial, por ejemplo, finanzas, que son las elecciones por ahí más a los que interesa más lo cuantitativo, a cuál es que quiere desarrollar sus habilidades humanas de coordinación, de coordinación de personas y de equipos. Esa es que mire todas las opciones porque hoy son muy variadas. La segunda, siempre es el consejo que doy, es trate de hablar con la mayor cantidad de alumnos posibles. Cuando uno está en quinto año, a ver sus experiencias en las diversas universidades, ¿no? Eso, cómo se sintieron, qué tal son los profesores, cómo te tratan. Yo creo que hacer esa investigación, los chicos hoy en día en general hay mucho comportamiento manada, donde va un grupo escolar grande van todos, ¿no? Pero es muy importante porque van a invertir 4 años de su vida en formarse, en capacitarse para salir después al mercado laboral. Y es importante que esos 4 años de vida sea una buena inversión, ¿no? Y que realmente sus estudios puedan tener mucho impacto posterior, ¿no? En su vida. Clarísimo. Carlos, última pregunta. ¿Cómo ves la Argentina hoy en materia económica? Bueno, como te diga, tiene la misma preocupación que tienen los inversores. Yo veo que están tomando medidas correctas, ¿no? La verdad que si uno mira desde el punto de vista histórico, la Argentina se caracteriza siempre por haber tenido alta inflación y mucha inestabilidad en las variables macroeconómicas. Este gobierno parece que la inflación, el déficit lo está controlando, que es la madre de la inflación, y en el momento que se controle la inflación, que ya está empezando a subir, van a reaparecer los mercados financieros. Somos un país sin mercado financiero, sin crédito hipotecario, sin crédito para las pymes. Cuando uno mira la cantidad de fondos que accede una empresa en Argentina comparada con cualquier otro país es absolutamente mínima. De países vecinos, no estoy hablando de países lejanos o muy desarrollados. Entonces, todo eso va a ayudar. De esto dependerá la habilidad política también de Milei, de mantener una coalición. Esta elección que viene es la que le va a dar estabilidad y él necesita mostrar resultados y lograr crecimiento económico, ¿no? Debería empezar a sentarse con la represión de los mercados financieros, el crecimiento económico. Preocupa, ¿no? Como a mí me preocupa, como a todos los economistas, la revaluación del tipo de cambio, ¿no? Argentina es un país muy caro y esto está afectando. Pero bueno, también es un país que tiene un enorme potencial, yo diría, no solo agropecuario, que es el que tiene, sino minero. Basta mirar qué está pasando en minería en los Andes del lado chileno y nosotros tenemos lo mismo de este lado, totalmente subutilizado. Así, en el momento que haya más estabilidad, mejor perspectiva futura, todo eso va a explotar y
Va a ser posiblemente una Argentina un poco distinta, pero yo tengo confianza que con la adecuada política económica este país tiene que funcionar, ¿no? No tiene Claro, por qué no funcionar, porque el resto de América Latina con estas políticas funcionó, ¿no? claro. Hay todo el Pacífico, Perú, Chile, Colombia, todos están aplicando estas políticas un desarrollo económico muy destacable, ¿no? Y eran países más pobres de Argentina que nos están alcanzando o superando. Claro, y siempre reforzando lo que es tu especialidad, en cierta medida, que es educación, ¿no es así? Así es, sin gente formada adecuadamente no es imposible el desarrollo. Exactamente. Carlos, desde aquí, desde Shot Financiero, te mandamos un gran abrazo. Ha sido un honor tenerte entre nuestros entrevistados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran, Me encantó charlar con vos. Igualmente, un gran abrazo y saludos a todos. Hasta aquí la entrevista con Carlos Newland. Nos reencontramos en una semana con otro referente de la economía o de los mercados internacionales. Chau.